3 años después del terremoto, Haití sigue en reconstrucción. El problema más crítico sigue siendo el de vivienda, pero no es el único. Inseguridad alimentaria, secuestros, violaciones en albergues, tráfico de niños y mujeres que dan su cuerpo a cambio de agua son algunos de los problemas que quedan por resolver. El 12 de enero de 2010, la tierra se movió durante casi 60 segundos. El día del terremoto estaba en mi oficina, que era en un sótano de un edificio de 4 pisos. Los primeros 15 segundos del terremoto, yo ni sabía que era un terremoto. Simplemente se me movían las cosas en el escritorio, y hasta que el cielo falso con el ducto de aire acondicionado se me vino encima, fue que dije, algo pasa. Un movimiento telúrico de 7 grados en la escala de Richter sacudió a Haití. El epicentro se originó a menos de 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital. En el momento uno entendió que había ocurrido un sismo de gran magnitud en la zona, pero digamos fue en los siguientes minutos que uno se enteró realmente de la magnitud. Según la Organización de Naciones Unidas, ese día Haití perdió a más de 220.000 habitantes. Me levanté y terminé fue en el suelo. Los tobillos no lograron sostener mi cuerpo y terminé fue en el suelo. De ahí los 60 segundos restantes para lograr salir al primer nivel del edificio fueron eternos totalmente, pensando que en cualquier momento se iba a venir el edificio encima. Otros 3 millones de personas resultaron afectadas y 1,5 millones se quedaron sin hogar. Yo salí en un hall de una escalera que tiene ni 1 metro de ancho y me estrellaba contra una pared y contra la otra, contra una y contra la otra. Y hasta que logré salir y no veía solamente a 4 metros y llegar a un sitio abierto fue que dije, me salvé. El mundo también se movió. Se acordó de Haití, uno de los 5 países más pobres según el Banco Mundial. Haití necesitaba la ayuda y la atención del mundo, inclusive antes del terremoto que terminó agudizando una crisis alimentaria y de pobreza en un país donde se estima que el 80% de su población vive bajo el umbral de la pobreza. Más de la mitad de los haitianos sobreviven con menos de $1 al día. Es muy pobre en muchísimos aspectos, desde que no tiene acueducto alcantarillado, y eso hace que uno diga, bueno, es un país que por esa circunstancia puede decir uno que vive en el siglo XVII o siglo XVIII, ¿cierto? A pesar de que han pasado 3 años del sismo, en algunas zonas los escombros reflejan el lento proceso de reconstrucción. Naciones Unidas calcula que se ha retirado poco más de la mitad. A la Policía Colombiana le tocó la tarea específica de apoyar a la Policía Nacional de Haití. Entonces, los policías colombianos donaron alrededor de 170 toneladas de comida, 160 de toneladas de comida y de elementos, y nos los enviaron acá, y nosotros acá hicimos todo un proceso para distribuirlo entre todos los policías. La Organización Internacional de Migraciones estima que aún 360.000 haitianos permanecen sin hogar y 500 campamentos temporales sirven como refugio del olvido internacional. Si bien el país se ha reactivado en su economía, en materia de construcción, yo creo que le hace falta muchísimo tiempo para que uno diga Haití se recuperó totalmente del terremoto. Todavía se ven muchísimas edificaciones caídas, empezando por el Palacio Presidencial. Como si fuera poco, en los últimos años y paralelo a su reconstrucción, Haití ha tenido que soportar también huracanes y un brote de cólera que ha afectado a 620.000 personas, de las cuales 7.750 han muerto. La lucha por salir de los escombros sigue en Haití. Organizaciones humanitarias reconocen que el avance es lento y que el proceso para recuperarse de la crisis puede tardar entre 7 y 10 años.
La ayuda colombiana a Haití llegó pocos días después del terremoto y permanece allí. Mejora muchísimo más la imagen de la policía colombiana, pero en general la imagen de Colombia, que ya como usted lo decía, pues es muy buena aquí. Los haitianos nos quieren mucho y obviamente eso es otro reto, otra responsabilidad de mantener esa imagen que hay de los colombianos en Haití, que somos gente trabajadora y sobre todo gente muy buena. Colombianos son protagonistas de la reconstrucción no solo física, sino social del pueblo haitiano. Digamos, en el caso de Argos, es una empresa colombiana, ¿por qué tiene que estar ayudando? ¿O por qué se va a construir un barrio que se llame Villa Colombia en Haití, sabiendo que aquí en Colombia pues tenemos tantas falencias? Pero cuando uno está allá, uno se da cuenta que Colombia está mejor que Haití y que hay que tenderle la mano a esa nación que está en muchas circunstancias peor que nosotros. Antioquia Presente, por ejemplo, luego de más de 2 años de trámites para la consecución del terreno, ya arrancó la construcción de Villa Colombia. La tierra que la iba a poner el Estado y había sido la negociación inicial, la iba a poner el gobierno, cuando nos la entregaron, tenemos incluso el documento de entrega, averiguamos si tenía dueños, unos dueños particulares, 2 familias, la familia Moscoso y la familia Odette. Y nos dijeron no queremos vender ni queremos donar, entonces no podíamos construir unas casas con dinero de unos donantes en unos terrenos que nos dio el gobierno y que no eran del gobierno, que eran de particulares y no se pudieran entregar. Ya se han presentado problemas de esa índole en Haití con organizaciones internacionales. Son 72 viviendas ubicadas en un terreno de 13.000 metros cuadrados, una inversión de 3.000 millones de pesos, resultado de la solidaridad de empresas y particulares de todo el país. A diferencia de lo que pasa con otras organizaciones en Haití, que se les va gran parte de los recursos en administrar el proyecto y en gastos administrativos se puede ir en un país como este el 50%, el 40%, unas cifras desbordadas. En Antioquia, en Colombia, pasó una cosa muy distinta, toda la plata viene al proyecto, nosotros no hemos gastado prácticamente mayor cosa en venir acá, porque cuando no nos apoyan los de Argos, nos apoyan las hermanas dominicas o los padres, y aquí tenemos muchos amigos y es mejor tener amigos que plata. La cementera Argos, que cumple 12 años en Haití y es la 8ª compañía generadora de impuestos, también hace su aporte. Reconstruyó las viviendas de 100 trabajadores afectados por el sismo y entrega becas anuales para educación. Es una casa muy buena, es un gran cambio porque es una casa más limpia, cómoda y grande que la antigua vivienda que teníamos. El acceso a la salud y la falta de infraestructura hospitalaria hacen que solo el 40% de los niños tengan los servicios médicos básicos. Tenemos un centro de salud que nosotros mantenemos de forma muy activa junto a un grupo de médicos cubanos que nos apoyan, pero somos en toda la vecindad del distrito de Cabaret. Somos el único centro asistenciario que está prestando un servicio de esta naturaleza a las poblaciones vecinas. La Policía Colombiana es otra institución que está en Haití desde el terremoto. Actualmente trabajan con la policía haitiana en la conformación de equipos antinarcóticos y antisecuestro, una de las modalidades delictivas que más preocupa. Tuvimos que estar en un carro blindado, con escolta. ¿Por qué? Porque hay miedo a secuestros, porque ha pasado eso, ¿cierto? Ha habido secuestros de personajes de multinacionales, de periodistas, de gente que va a hacer un trabajo a Haití. También se trabaja con la violencia infantil y la prostitución, porque se sabe que mujeres han ofrecido sus cuerpos a cambio de agua. Hay un alto número de violaciones en los campos de desplazados, en las comunas, hay violencia en contra de la niñez, explotación infantil. Otros problemas que tendrá que resolver Haití en los próximos años son el desempleo, que supera el 52%, y el analfabetismo, pues se calcula que casi la mitad de la población no sabe leer ni escribir, según la UNESCO. En Haití pareciera que todo requiere intervención inmediata, pero lo único que en algunos casos va a ese ritmo es el olvido internacional, con un país que necesitaba la ayuda inclusive antes del 12 de enero de 2010.